Buenas tardes a todos y a todas. Se acerca el final de nuestro curso. Tienen a la vista la filmina de incremento injustificado de patrimonio. Buenas tardes, sí, señor. Gracias, Miriam. Mucho gusto. En fin, pocos asistentes, se desgrana nuestro curso, pero en honor a los que sí se conectaron puntualmente, vamos a empezar. Recordarán que les comenté que de las 4 cédulas de impuesto sobre la renta, vimos solamente las 2 primeras, impuesto a las utilidades y impuesto sobre las rentas y ganancias y pérdidas de capital. Las grabaciones ya están subidas a Metix para que las puedan ver cuando lo consideren oportuno. También les dije que por razones de tiempo no íbamos a ver la segunda cédula, que es, la tercera cédula, que es el impuesto al salario, ni el impuesto para no residentes o no domiciliados, que en Costa Rica recibe el nombre de remesas al exterior. Vamos a dedicar la primera parte de la clase de hoy a ver la figura del incremento injustificado de patrimonio. Esta figura se sitúa dentro de la primera cédula, es decir, forma parte de la cédula del impuesto a las utilidades. La primera cosa que hay que decir es que esa figura de incremento injustificado de patrimonio, les repito una vez más que pueden preguntar, interrumpir, comentar en el momento en que lo estimen oportuno. La primera noción que yo quisiera tener presente es que en general, en esta materia, existe una distribución de la carga de la prueba. Compete a la administración tributaria respecto a los hechos constitutivos de la obligación tributaria material. En un litigio es la administración tributaria la que debe demostrar que sucedió el hecho generador o hecho imponible. Si no logra demostrar eso, en consecuencia, no puede tener por constituida la obligación tributaria. No puede saber la existencia de esa obligación tributaria. Ahora, si la administración lo prueba, si prueba el hecho constitutivo, si prueba haber sucedido el hecho generador, el contribuyente tiene la carga de la prueba, le corresponde la carga de la prueba respecto a los hechos impeditivos, de acuerdo con la teoría de las exenciones, que es un hecho impeditivo, es una exención, la que impide el nacimiento de la obligación tributaria. Los hechos modificativos o extintivos, por ejemplo, esa obligación tributaria está prescrita, esa obligación tributaria está pagada, o hay una modificación, por ejemplo, porque tengo a mi favor un crédito familiar que modifica el quantum de la obligación tributaria. El artículo 185 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios además ejemplifica que le corresponde al contribuyente demostrar sus costos, sus gastos, sus pasivos son deudas, los créditos fiscales que tuviera a su favor, exenciones, no sujeciones, descuentos y en general beneficios fiscales. Entonces, notemos pues que hay una distribución de la carga de la prueba a la administración, hecho generador, al contribuyente, los hechos modificativos, extintivos o impeditivos de esa obligación tributaria. Con esto en mente, distribución de la carga de la prueba, consideremos el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Repito nuevamente, estamos frente a la primera cédula, al impuesto a las utilidades. Empieza diciendo renta bruta es el conjunto de ingresos, etc. Y añade, a continuación, también forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados
la frasecita a partir del periodo fiscal siguiente a la vigencia de esta ley, es decir, a partir de 1989. En la doctrina comparada, y en particular en la doctrina española, este tipo de frase también forma la parte de la renta bruta, ha llevado al planteamiento de si estamos ante una modificación del hecho generador. El hecho generador es lo que dice la primera frase, el conjunto de ingresos o beneficios y también el incremento del patrimonio. Esa es la posibilidad A. Y la posibilidad B es, no es una modificación del hecho generador, no es una modalidad del hecho imponible, sino es una presunción. Esto es una alteración de la carga de la prueba. No compete a la administración probar la existencia del hecho generador, sino que le compete verificar que hay un incremento en el patrimonio y que ese patrimonio no esté justificado en la declaración y en la contabilidad del contribuyente para presumir que hay una renta no declarada, es decir, una renta bruta oculta. Repito, en la doctrina se ha planteado el problema de si esta primera frase también forma parte de la renta bruta, es una reforma, una modificación, una ampliación del hecho generador del impuesto a las utilidades, o si es una presunción. Casi unánimemente, la doctrina española, de donde digamos, de la legislación española hemos tomado esta frase y las que siguen, casi unánimemente se decantan por la segunda teoría. No es un nuevo hecho generador, no es una modificación del hecho generador, sino que es una presunción. Digo casi unánimemente porque recientemente me encontré un libro que sostiene lo contrario. Un libro versus multitud de autores y de jurisprudencia que consideran lo contrario. Consideran que es presunción. A mí me parece que en Costa Rica, más allá de que estos dos párrafos, los dos centrales de la filmina, están tomados de la vieja legislación española, no de la actual, sino de la anterior legislación española, están tomados de allí y por tanto, pues, me parece que podemos importar tanto la doctrina como los comentarios sin mayores riesgos, sin correr demasiados riesgos. El tercero de los párrafos que aparece en la filmina, que me parece ser el quinto del artículo 5, dice que el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal incremento y además que ha tributado conforme a las disposiciones legales aplicables al caso o que está exento por ley. De lo contrario, esto es, si no demuestra el origen, si no demuestra haber tributado, si no demuestra la exención, de lo contrario, dicho incremento se computará como renta bruta. Si no logra la prueba en contrario, se computará como renta bruta. Por eso es que esto es una presunción. Y no solo es una presunción, sino que es una doble presunción. La primera presunción es renta bruta. Y la segunda presunción es en el momento en que la administración tributaria lo determine y afectará el periodo que corresponda. En el momento en que la administración tributaria lo determine. ¿Qué quiere esto decir? Que es renta bruta del periodo que está examinando la administración. Si yo no puedo probar en contrario, supongamos que la administración me está fiscalizando el periodo fiscal 2019 y se encuentra con que yo tengo un incremento de patrimonio no justificado,
Luego veremos algunos ejemplos para entender qué quiere decir esa frase. Se encuentra un incremento injustificado de patrimonio, entonces la administración no está obligada a demostrar el año, está facultada para considerar que pertenece, que se produjo ese incremento en el periodo fiscal en el que lo está determinando la administración tributaria. Por supuesto, si la prueba es una prueba anterior, por ejemplo, vamos a pasar a los ejemplos para entendernos un poquito mejor. Resulta que con mis ingresos como abogado, difícilmente puedo yo tener algún tipo de inversiones. No me alcanzan los ingresos, por ejemplo, para comprar una finca ganadera. Pero resulta que la administración tributaria de repente se da cuenta, José María compró una finca ganadera. Una finca que vale, digamos, 20 millones de dólares. Y la administración tributaria dice, José María, con todos los ingresos que me ha declarado, no puede comprar esa finca. No le alcanza sus ingresos. Por tanto, yo, administración, presumo que José María me está ocultando ingresos. Con los declarados no alcanza para comprar la finca. Si compró la finca, quiere decir que me ocultó ingresos. ¿Se entiende el razonamiento? Adel, Loana, que estaban desde el principio de la exposición, ¿se entiende el razonamiento? Sí, profe, sí se entiende. Muy claro. Gracias. Ok, muchas gracias. Primera parte de la presunción. Ese incremento, ese aumento en la propiedad, en el patrimonio de José María, es renta oculta, no declarada, porque si lo hubiera declarado y hubiera tributado, entonces no sería injustificado. Primera parte de la presunción es renta oculta. Segunda parte de la presunción corresponde al periodo que está fiscalizando la administración tributaria. ¿Cuál está fiscalizando? Habíamos dicho que el 2019. Se admite prueba en contrario, es una presunción iuris tantum. ¿Cómo puedo probar en contrario? Puedo probar de muchas maneras. Puedo probar frente a la primera presunción. No es renta bruta. No lo compré con mis ingresos. Es una herencia que me dejó mi madrina. Mi madrina me dejó la... Qué maravilla tener una madrina que le herede a uno una finca, excepto que le herede deudas. Qué maravilla. No es renta, sino que es una herencia. También podría decir aquel a quien le pretendan aplicar esta presunción de incremento injustificado de patrimonio, podría decir, no es incremento. Compré la finca con una deuda. La finca no es mía. Popularmente diríamos, la finca es del banco. Porque el banco me prestó, suponiendo 18 millones de dólares y yo tenía 2 millones de dólares, que es el fruto de mi trabajo de los últimos 30 años. Tenía ahorros por esa suma. No basta que lo diga, tengo que probarlo. ¿Por qué? Porque la administración tiene una presunción a su favor. Entonces, puedo probar que no es renta, puedo probar que no es incremento, y también puedo probar que no pertenece al periodo fiscal al que se imputa. Podría decirle a la administración, yo esta finca la tengo desde hace 12 años, no la compré en el 2019, sino que aquí está la escritura que dice que la compré en el 2009 y estamos en el 2021, 12 años. Y por tanto, cualquier obligación estaría dentro del plazo de prescripción
que es la frase final de este párrafo. ¿Se entendió en qué es la presunción y qué puedo hacer para probar en contrario? Sí, profe. Gracias. El párrafo final, ese ya no está tomado de la legislación española. Para estos efectos no se considera como incremento de patrimonio la repatriación de capitales. Es una norma que preocupaba mucho al legislador de 1988 y me parece que sigue siendo una preocupación válida el día de hoy. Repatriar capitales, no sé si es el caso, pero pensemos en que tal vez Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, cuando se vino del Banco Mundial, me parece que era donde trabajaba él, a Costa Rica, a lo mejor se trajo unos ingresos y unos rendimientos que obtuvo con su trabajo de no sé cuántos años fuera del país. Si se los trajo, eso es repatriar capitales. Eso no es incremento injustificado de patrimonio. Sigue diciendo la norma, para la verificación de estos antecedentes, es decir, si es renta o no, si es herencia o no, si era del periodo fiscal o no, si era repatriación de capitales o no. Para la verificación de estos antecedentes, todo contribuyente obligado a declarar impuestos sobre la renta deberá acompañar a su declaración anual un estado patrimonial de sus bienes, incluidos sus activos y pasivos, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de esta ley. Ese estado patrimonial es un estado contable. Cuando se aprobó la norma, se aprobó un formulario. Yo tengo una copia de ese formulario, pero ese formulario está en desuso, no se usa. No suele acompañarse al estado patrimonial. Perdón, a la declaración de impuestos sobre la renta no suele acompañarse ese estado patrimonial. ¿Por qué está en desuso? O sea, ¿por qué es algo que no se derogó pero que no se exige? Yo creo que las razones son varias. Primero, porque hay 4 cédulas, entonces esta presunción es para la primera cédula y yo podría estar en la tercera cédula, la cédula de salarios, en la cual no tengo que presentar declaraciones y por tanto el incremento de patrimonio podría no venir de renta bruta en utilidades, sino podría venir de salario. O podría estar en la segunda cédula, tengo inversiones y tengo rendimientos, por ejemplo, de nuevo, este funcionario internacional de un organismo podría haber traído su dinero y ponerlo a generar intereses comprando títulos en bolsa o acciones en bolsa para que rindan dividendos. Todo eso es parte del patrimonio y por la existencia misma de las cédulas, esta teoría del incremento injustificado de patrimonio pues tiene una pata floja, por decirlo así, una pata que hace que no sea un instrumento tan estable en Costa Rica. Recuerdan ustedes también que nuestra teoría de renta producto indica que hay algunos ingresos que no son renta. Por ejemplo, las loterías. Si me gano el premio mayor de la Lotería Nacional, el gordo navideño, toquemos madera, si me gano el gordito navideño, voy a tener sin duda un incremento de mi patrimonio, pero eso no es renta. Yo tengo que estar en capacidad de probar a la administración, mire, este ingreso no viene de mi actividad, no es el conjunto de ingresos o beneficios de mi actividad, sino que viene por una lotería. Una lotería, una herencia, un legado, un ingreso del exterior. Por ejemplo, yo podría tener, no es el caso, pero podría tener
unos apartamentos en Miami que los alquilo y esos apartamentos me rinden, por decir alguna suma, $20,000 todos los meses. Pues no es renta bruta gravable, porque sería renta bruta no gravable, sería fruto de un bien ubicado fuera de nuestras fronteras. Recordemos, pues, cómo se determina la base imponible. Que en el fondo determinar la base imponible es determinar la obligación tributaria. Si yo sé el tamaño de la base, sé el tamaño de la obligación tributaria. Para ello, lo que hace tanto el contribuyente que declara como la administración que fiscaliza es estimar, medir la magnitud dineraria del hecho generador, de qué tamaño es el hecho generador. Como lo hacen normalmente a partir de la riqueza expresada en la contabilidad del contribuyente, que a su vez depende de comprobantes autorizados. Dicho en otra palabra, la contabilidad tiene que ser reflejo de los documentos de comprobación. Por tanto, dice el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la tesis principal es la determinación por base cierta o estimación directa. En ausencia, en imposibilidad de usar la estimación directa o base cierta, puede el auditor recurrir al uso de presunciones. En este caso, una presunción legal en el sentido de que está prevista, está positivizada en la ley del impuesto sobre la renta, o bien una presunción hominis, basada en la experiencia. Esa presunción legal de incremento injustificado de patrimonio es una presunción que, a pesar de que es legal, no es una presunción absoluta, no es una presunción iuris et de iure, es una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario, como ya venimos diciendo. Decíamos también, es una presunción relativa. Relativa quiere decir que admite prueba en contrario, y es una doble presunción. Es del periodo en el que se descubre o aflora. Esa expresión aflorar es algo que estaba oculto y de repente sale de su ocultez, como las flores que se abren. Y es renta bruta el incremento de patrimonio. Es una doble presunción relativa, y como doble presunción puedo probar en contra de la primera o en contra de la segunda. Dice Diego Barín Barnuevo, un autor español, me parece que profesor de la Universidad Carlos III. Son tres los elementos presentes en la estructura del juicio presuntivo: la afirmación base, la afirmación resultado o afirmación presumida, y el enlace o nexo lógico existente entre ambas. En toda presunción hay un hecho base y hay un hecho presumido o presunto. Del hecho base, para pasar del hecho base al hecho presunto, tiene que haber un nexo lógico, y ese nexo lógico quiere decir, según la experiencia, este hecho presumido o presunto deriva normalmente del hecho base. El hecho base no puede presumirse, el hecho base hay que probarlo. Llevado esto al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el hecho base es el incremento injustificado del patrimonio. ¿Injustificado qué quiere decir? Quiere decir que no está justificado en la contabilidad o en la declaración del contribuyente. ¿Cuál es el hecho consecuencia? La afirmación presumida, la afirmación resultado o hecho presunto. Si hay incremento en el patrimonio, entonces hay renta oculta. Si este incremento en el patrimonio no se corresponde con la renta declarada, quiere decir que hay renta que no se declaró. Quiere decir que hay renta ocultada.
Esto que acabamos de decir ha llevado a una construcción doctrinal, una construcción jurisprudencial, que es la que voy a intentar explicarles a continuación. Por el principio de partida doble, que inventó Luca Pacioli, ya no me acuerdo en qué siglo, que debe haber sido como en el Renacimiento, pero la verdad es que lo ignoro. Por el principio de partida doble, en un balance, la columna de los activos equivale a la suma de la columna de los pasivos y del patrimonio neto. Si yo tengo 10.000 colones, por ejemplo, en mi cuenta en el banco, bueno, 10.000 euros, como dice la FIMIA, en mi cuenta en el banco, quiere decir, y no tengo pasivos, no tengo deudas, quiere decir que mi patrimonio es de 10.000 euros. La columna de la izquierda y la columna de la derecha coinciden en monto. También podría ser, yo tengo en mi cuenta bancaria 10.000 euros, de los cuales 5.000 me prestó el banco y 5.000 son mi patrimonio. En un segundo momento, aquí tenía 10.000 de cada lado en las columnas de la izquierda y la derecha. En un segundo momento yo podía tomar del banco 5.000 euros y comprar un automóvil. Entonces mi patrimonio sigue siendo 10.000, pero en los activos tengo un activo fijo, un vehículo, y un activo en el banco, un activo financiero en el banco. Supongamos que de repente aparece, yo tenía 10.000 euros de cada lado de la columna, y de repente aparece que soy dueño de un edificio que vale 100.000 euros. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que mi patrimonio se incrementó de 10 a 100. Y si ese incremento de 10 a 100 no está justificado, no se corresponde con lo declarado, la administración presume que hay renta no declarada. Es decir, que hay 10.000 euros que debía haber declarado y que no declaré. Hasta ahí todavía vamos muy cerca de las palabras textuales del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí podría decir este contribuyente: usted obtuvo estos 100.000 euros para comprar este edificio que vale 100.000 euros, no de su patrimonio, no de su actividad, sino de un préstamo. Esto es, estos 100.000 euros que están en el lado derecho son una deuda. Usted fue al banco y le dijo: mire, tengo esta oportunidad, me da plata, y el banco le dio la plata, le dio 100.000 euros, y usted piensa pagar el préstamo, le propuso al banco que lo piensa pagar con los alquileres que reciban de ese edificio. Y el banco le dice: sí, está bien, te doy el préstamo. En esta filmina, pues, en la columna de pasivos y patrimonio, 110. En la columna de activos, dinero en el banco, un vehículo, un edificio, 110.000 euros. La construcción jurisprudencial que les decía es que el activo es equivalente al pasivo más el patrimonio. En esta columna
de la izquierda, el activo, es igual a la suma de la columna de la derecha. Pasivos, deuda y patrimonio. Activo igual pasivo más patrimonio, pero eso puede decir el activo menos el pasivo, matemáticamente así es igual al patrimonio. Por tanto, si el pasivo no es real, si en esta filmina estos 100.000 euros son ficticios, si este pasivo no es del tamaño que dice el contribuyente, entonces hay un incremento en el patrimonio, porque activo menos pasivo, si el pasivo no es real, si no está documentado, si no se comporta como pasivo, entonces quiere decir que hay un patrimonio en exceso. Para que se mantenga la ecuación patrimonial, activo menos pasivo igual patrimonio. Julio, ¿se entiende la ecuación patrimonial? Sí, profesor. Gracias. ¿Alguien tiene dudas de qué es la ecuación patrimonial? Activo menos pasivo igual patrimonio. Parece que nadie tiene dudas. Por tanto, ha dicho el Tribunal Fiscal en este fallo 68 del 2007, la presunción de incremento injustificado de patrimonio puede resultar del descubrimiento de deudas inexistentes. Si la deuda no existe, si la deuda es falsa, si al revisar el auditor fiscal se da cuenta de que esta deuda no es real, entonces puede aplicar la presunción de incremento injustificado de patrimonio. Este otro fallo del tribunal, un poquito más reciente, del 2014, la presunción de incremento injustificado de patrimonio es efecto reflejo que se produce contablemente al desconocer el pasivo cuestionado, debido a que no se ha demostrado el origen ni la existencia de ese pasivo. Vamos a ver en las siguientes filminas algunas aplicaciones correctas y algunas aplicaciones incorrectas de esta construcción jurisprudencial. Activo menos pasivo igual patrimonio. Si desconozco el pasivo, hay un incremento en el patrimonio que sirve para presumir existencia de renta no declarada. A veces hace la administración una apertura de las cuentas bancarias y dice, aquí hay depósitos en las cuentas bancarias por, digamos, una cantidad, 100 millones de colones, y usted solo tiene declarados ingresos por 50 millones de colones. Por tanto, presumo, aquí hay un incremento de patrimonio de 50. 50 sí declarados y 50 no declarados. ¿Qué les parece esa actuación de la administración tributaria? Luis, ¿me sigues? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar en lugar de Luis? Profe, disculpe, es que se me dificulta escuchar, pero me repite la pregunta, por favor, yo puedo comentar, claro. Ok. La administración estudia, abre las cuentas bancarias y estudia y llega a la conclusión, aquí hay depósitos por 100 millones de colones.
y usted tiene renta por 50 millones de colones, es decir, hay un incremento en el patrimonio de 100 menos 50, de 50 millones. ¿Está bien esa operación intelectual de la administración tributaria o está mal? Bueno, dependería. Rompieron el secreto bancario entonces. Sí. Y esa persona es que tiene como una industria, un comercio o algo así. Digamos que tiene un comercio y lo que deposita en las cuentas es fruto de sus ventas. Ajá. Bueno, depende, pero si eso existe y no está declarado, entonces sí habría que investigarlo, pero al fin y al cabo tendría que ser como de lo neto, entonces tendría que ponerse a justificar muchas cosas sobre ingresos brutos y netos y así para llegar a un monto final que ese va a ser el que tuvo que haber declarado y el que le iba a interesar a la administración. Por ahí va, según yo. Sí, la palabra clave la dijo Luis, el neto. No es lo mismo los depósitos en la cuenta bancaria que la renta neta. Yo puedo haber depositado 100 millones de colones, pero mi renta, mis ingresos menos mis gastos, fueron 50. O sea, esto es un indicio, pero no parece que pueda ser una verdadera aplicación del incremento injustificado de patrimonio. En algunas ocasiones la administración luego hace esto, pero depura los depósitos, por ejemplo, para excluir el impuesto al valor agregado, porque el impuesto al valor agregado, por su propia naturaleza, no es renta, es impuesto. Dicho en otras palabras, la presunción de incremento injustificado de patrimonio implica demostrar el patrimonio al final del periodo, comparándolo con el patrimonio al inicio del periodo, y saber cuál es la diferencia. Los depósitos pueden no ser lo mismo que el patrimonio. Yo recuerdo un caso de un hotel que recibía dólares en su cuenta y cuando tenía que pagar salarios, pasaba de su cuenta en dólares a su cuenta en colones y de ahí pagaba los salarios en colones. Y cuando la administración tributaria le abrió las cuentas y dijo, bueno, pues mire, aquí tengo tantos depósitos en dólares y tantos depósitos en colones y eso no se justifica en las rentas declaradas. Y el hotel lo que le decía es, pues no puede ser, que no puede aplicarme la presunción de incremento injustificado de patrimonio, porque es el mismo dinero que se depositó en dólares el que después se pasó a colones para pagar los salarios. No hay dos ventas, no hay ventas de habitaciones de hotel que no se hayan declarado. ¿Se entiende la defensa del hotel? Sí, profe. Gracias, Sofía. Bien. Este fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, en efecto, cuestiona la actuación de la administración tributaria. Es cuestionable al inclinarse por presumir como incremento injustificado de patrimonio de la demandante la totalidad de los depósitos en sus cuentas corrientes y a partir de esa información establecer una diferencia en la base imponible. La administración decidió mantener en firme una actuación fiscalizadora a pesar de que el hecho base de la presunción de un incremento no justificado de patrimonio no fue acreditado. Es decir, no contaba con un hecho cierto de respaldo. Así como de las dudas que el mismo auditor plasmó en las consideraciones vertidas por este en los traslados de cargos. No queda pues más que declarar la nulidad del acto determinativo en cuanto al establecer la base imponible consideró como ingreso gravable la totalidad de los depósitos en las cuentas corrientes de la demandante, lo cual no podía ser considerado como el único elemento para determinar la base imponible del actor. Si me abren las cuentas bancarias,
Ese es el primer paso, pero hay otro segundo paso que es determinar cuáles fueron los gastos. No solo cuáles fueron los depósitos, sino en qué se gastó, porque ingresos menos gastos es lo que es renta. Lo mismo dice esta fallo de casación de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente a la del ordinal 5, párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es del incremento injustificado del patrimonio, pues quedó acreditado que de la simple suma de depósitos bancarios por parte del auditor fiscal, con ciertas advertencias a partir de presunciones, se llegó a establecer la base imponible de los tributos reclamados, incluso el de ventas. Asterisco, esta presunción de incremento injustificado de patrimonio está en la ley y se refiere al impuesto a las utilidades. En principio, es una presunción de renta oculta. Sin embargo, como indicio, puede servir para determinar, ya no por el artículo 5, sino en general, por el método de determinación de base presunta, también las omisiones en otro tributo, como podría ser el impuesto al valor agregado. Sigue la Sala Primera. El auditor fiscal supuso que, para determinar la renta bruta del contribuyente, podía acudir a los depósitos de sus cuentas. Pero antes, según sus criterios y suposiciones, decidió que debía excluir algunos depósitos, dado su origen diverso al de las rentas generadas. En esta faena, incluso llegó a señalar que el margen de utilidad, una vez realizada la determinación de la base imponible, resultaba elevado. Me parece recordar que este caso era también de un hotel. Si se comparaba ese hotel con los otros hoteles de la zona, resulta que el margen, es decir, el porcentaje de utilidad, era desproporcionadamente alto respecto a los otros hoteles. Dice la Sala Primera. Dicho de otro modo, nunca se demostró debidamente que ese incremento del patrimonio, hecho base, se diera en las condiciones apuntadas en el traslado de cargos. Esta sala no está en contra de la utilización del incremento injustificado de patrimonio para determinar la base imponible, pero ello debe realizarse demostrando acertadamente tal incremento y luego que no es injustificado, todo lo cual se extraña en este asunto pese a que es claro su utilización. Dice también la sala, los depósitos por sí solos, lo que nos dijo Luis, por sí solos no dicen de un incremento en el patrimonio, motivo por el cual el hecho base no podría quedar demostrado, pues no existe un verdadero análisis sin presunciones de ese patrimonio, sea tomando en cuenta tanto activos como pasivos. En otras palabras, no se puede afirmar un incremento patrimonial si solo se toman en cuenta los depósitos, dejando los débitos y los pasivos por fuera. Por todo lo expuesto, en efecto, puede afirmar que el elemento motivo del acto administrativo de determinación de oficios es inexistente. ¿Y eso qué quiere decir? Es nulo. No se demostró ese incremento, menos aún que era injustificado. Vamos a dejarlo por ahí y regresamos en 10 minutos para hablar del impuesto al valor agregado. Obviamente, pues, espacio para dudas, preguntas, observaciones, comentarios.